Capítulo 9. El cupé misterioso. Aquella trágica noche resultó fatídica para todo el mundo. Carlota había caído enferma. En cuanto a Christine Daae había desaparecido después de la función. Habían transcurrido 15 días sin que se le hubiera vuelto a ver en el teatro, sin que se hubiera dejado ver fuera del teatro. No hay que confundir esta primera desaparición, que ocurrió sin escándalo, con el famoso rapto que poco después había producirse en unas condiciones tan inexplicables y tan trágicas. Naturalmente, Raúl fue el primero en no entender los motivos que causaban la ausencia de la diva. Le había escrito a la dirección de la señora Valerius y no había recibido respuesta. Al principio no se había extrañado demasiado al saber en qué estado de ánimo se encontraba, y su resolución de romper todo tipo de relación con él sin que, por otra parte, tampoco Raúl pudiera adivinar el motivo. Su dolor no había hecho más que aumentar y terminó por inquietarse al no ver la cantante en ningún programa. Se presentó Fausto sin ella. Una tarde alrededor de las 5 se dirigió a la dirección para conocer las causas de la desaparición de Christine Daae. Encontró a los directores muy preocupados. Ni sus propios amigos los reconocían. Habían perdido toda su alegría y entusiasmo. Se les veía atravesar el teatro con la cabeza gacha, el ceño fruncido y las mejillas pálidas, como si se vieran perseguidos por algún abominable pensamiento o que fuera presa de alguna mala jugada del destino, que elige a su víctima y ya no la suelta. La caída de la araña había acarreado considerables responsabilidades, pero resultaba difícil hacer que los directores se explicaran a este respecto. La investigación había concluido declarando que un accidente provocado por el mal estado de los medios de suspensión. El deber de los antiguos directores, así como el de los nuevos, habría sido el de comprobar este mal estado y remediarlo antes que causara una catástrofe. Debo aclarar que por aquella época los señores directores Moncharmin y Richard se mostraron tan cambiados, tan lejanos, tan misteriosos, tan incomprensibles, que muchos abonados acabaron creyendo que algo más horrible aún que la caída de la lámpara había modificado el estado de ánimo de estos. En sus relaciones cotidianas se mostraban muy impacientes, excepto precisamente con la señora Geary, que había sido reintegrada a sus funciones. Es fácil adivinar la forma en que recibieron al vizconde de Chagny cuando éste fue a pedirles noticias de Christine. Se limitaron a decirle que estaba de vacaciones. Preguntó cuánto tiempo estaría ausente y se le respondió con cierta sequedad que sus vacaciones eran ilimitadas, ya que Christine las había solicitado por motivos de salud. «Entonces está enferma», exclamó. «¿Qué tiene?» «No sabemos nada». «¿Le han enviado ustedes al médico del teatro?» «No, ella no lo reclamó y puesto que merece nuestra máxima confianza, hemos creído en su palabra». El asunto no pareció tan claro para Raúl, que abandonó la ópera, presa de los más sombríos pensamientos. Decidió que pasara lo que pasara, iría en búsqueda de noticias a la casa de la señora Valerius. Recordaba sin duda los términos enérgicos en que Christine Daae en su carta le había, prohibido intentar cualquier cosa para verla. Pero lo que había visto en Perros Guirec, lo que había oído detrás de la puerta del camerino, la conversación que había sostenido con Christine en la colina, le hacía presentir alguna maquinación, que por poco diabólica que fuera, tampoco era humana. La imaginación exaltada de la joven, su alma tierna y crédula, la educación primitiva que había llenado sus primeros años en un cúmulo de leyendas y el continuo pensamiento de su padre muerto por encima de todo, el estado de éxtasis sublime en el que la música la sumergía en el momento en que este arte se manifestaba en ciertas condiciones excepcionales, ¿no debía juzgarse así después de la escena del cementerio? Todo aquello parecía conformar un terreno espiritual propicio de los maleficios designios de algún personaje misterioso y sin escrúpulos. ¿De quién era víctima Christine Daae? Esta era la pregunta que Raúl se hacía a sí mismo mientras se apresuraba a ir al encuentro de la señora Valerius. El vizconde tenía un espíritu de lo más sano, era sin duda poeta y le agradaba la música, en lo que tiene más etéreo, y era gran entusiasta de las viejas leyendas bretonas donde danzaban los Carrigans, y por encima de todo estaba enamorado de aquella pequeña hada del norte que era Christine Daae. Pero esto no impedía que no solo creyera en lo sobrenatural en materia de religión y que la historia más fantástica del mundo no fuera capaz de hacerle olvidar que 2 más 2 eran 4. ¿Qué le diría la señora Valerius?
Temblaba mientras llamaba a la puerta en un pequeño piso en la calle de Notre Dame de Victorious. La doncella que una noche le había aparecido al salir al camerino de Christine vino a abrirle. Le preguntó si era posible ver a la señora Valerius. La doncella le contestó que se encontraba enferma y en su lecho y que no estaba en condiciones de recibir. «Hágale llegar mi tarjeta», dijo. No tuvo que esperar mucho. La doncella volvió y lo introdujo en un saloncito bastante oscuro y soberbiamente amueblado, donde los dos retratos del profesor Valerius y el del viejo Dye se encontraban frente a frente. «La señora ruega que le disculpe», dijo la doncella. «No podrá recibirle más que en su habitación, porque sus pobres piernas ya no la sostienen». 5 minutos después, Raúl era introducido en una habitación a oscuras donde descubrió inmediatamente en la penumbra de una alcoba aún la bondadosa figura que la bienhechora de Christine. Ahora, los cabellos de la señora Valerius eran completamente blancos, pero sus ojos no habían envejecido. Por el contrario, su mirada nunca había sido tan clara, ni tan pura, ni tan infantil. «Señor Shagney», exclamó alegremente mientras tendía ambas manos hacia el visitante. «Ah, el cielo es quien le envía. Vamos a poder hablar de ella». Esta última frase sonó lúgubre en los oídos del joven. Preguntó enseguida: «Señora, ¿dónde está Christine?». Y la anciana señora le contestó con toda la tranquilidad: «Pues está con su genio bienhechor». «¿Qué genio bienhechor?», exclamó el pobre Raúl. «Pues el ángel de la música». Consternado, el vizconde de Shagney se dejó caer en una silla. Christine estaba de verdad con el ángel de la música y mamá Valerius en su lecho le sonreía poniéndole un dedo en la boca para recomendarle silencio. Añadió: «No debe decirlo a nadie». «Puede usted confiar en mí», contestó Raúl, sin saber muy bien qué decía, ya que sus ideas acerca de Christine, ya muy confusas, se enturbiaban cada vez más y parecía que todo comenzaba a girar a su alrededor de la habitación, alrededor de aquella extraordinaria mujer de cabellos blancos, de ojos del color cielo pálido, con sus ojos de cielo vacío. «Puede usted confiar en mí». Lo sé», dijo la mujer con una risa alegre. «Pero acérquese a mí como cuando era pequeño. Deme las manos como cuando me contaba las historias de la pequeña Lottie que le había contado el señor Dye. Ya sabe lo que le quiero mucho. Raúl y Christine también le quieren mucho». «¿Me quiere mucho?», suspiró el joven, que ordenaba con dificultad sus pensamientos en torno al genio de la señora Valerius. El ángel que tan extrañamente le había hablado a Cristina, la calavera que había vislumbrado como en una especie de pesadilla en las escaleras del altar mayor de Perros Guirec, y también el fantasma de la ópera cuyo renombre había alcanzado sus oídos un día en que se había detenido en el escenario a pocos pasos de un grupo de tramullistas que reconstruían la descripción calavérica que había hecho antes su misterioso fin el ahorcado Joseph Buquet. Preguntó en voz baja: «Señora, ¿qué le hace pensar que Christine me quiere mucho?». «Ella me hablaba de usted cada día». «¿De veras? ¿Y qué le decía?». «Me dijo que usted le había declarado su amor». Y la anciana comenzó a reír a carcajadas, enseñando todos los dientes que había conservado celosamente. Raúl se levantó con la frente enrojecida y sufriendo terrorosamente. «¿A dónde va? ¿Quiere hacer el favor de sentarse? ¿Cree que puede dejarme como si nada? ¿Está usted molesto porque he reído? Le pido perdón. Después de todo, no es culpa suya lo que ha ocurrido. Usted no sabía. Es joven y creía que Cristina era libre». «¿Cristina está comprometida?», preguntó con voz ahogada el desgraciado Raúl. «No, claro que no, claro que no. Sabe bien que Christine, aunque lo quisiera, no puede casarse». «¿Qué? No sé nada de eso. ¿Por qué Christine no puede casarse?». «Pues por el genio de la música». «¿Cómo?». «Sí, él se lo prohíbe». «¿Se lo prohíbe? ¿El gran genio de la música le prohíbe casarse?». Raúl se inclina hacia la señora Valerius con la mandíbula en lo alto, como para morderla. No le hubiera mirado con ojos más feroces si hubiera tenido deseos de devorarla. Hay momentos en que los que la excesiva inocencia parece tan monstruosa que se vuelve odiosa. Raúl veía a la señora Valerius como una persona demasiado inocente. Ella no se inmutó pese a la dura mirada que caía sobre ella. Volvió a empezar de la forma más natural. «Oh, se lo prohíbe». «Sin prohibírselo. Simplemente le dice que se casará. Bueno, no lo volvería a oírlo. Eso es todo. Y que él se marcharía para siempre.
Entonces, como puede comprender perfectamente, ella no quiere dejar que el genio de la música se marche. ¿Es lo más natural? Sí, asintió Raúl débilmente. Es lo más natural. Además, creía que Christine le había hablado de todo esto cuando se encontró con usted en Perros Guirec, a donde había ido con su genio bienhechor. Ah, ¿con que había ido a Perros Guirec con el bien bienhechor? Quiero decir que él había concertado con ella una cita en el cementerio de Perros Guirec. Sobre la tumba del señor Dae le había prometido tocarle la resurrección de Lázaro con el violín de su padre. Raúl de Chagny levantó y pronunció esas palabras decisivas con gran autoridad. Señora, ¿iba a decirme ahora dónde vive ese genio? La buena mujer no pareció sorprenderse en lo más mínimo de esta pregunta indiscreta. Alzó los ojos y contestó. ¿En el cielo? Semejante candor lo confundió. La simple y completa fe en un genio que bajaba del cielo todas las noches para frecuentar los camerinos de las artistas de la ópera lo dejó perplejo. Se daba cuenta ahora del estado en el que podía encontrarse una joven educada por un músico de pueblo supersticioso y una buena mujer iluminada y gimió al pensar en todo aquello. ¿Christine sigue siendo una mujer honesta? Preguntó de pronto sin poder impedir que brotara de su boca. Puedo jurarlo por la gloria de mi alma, exclamó la vieja, que esta vez pareció ofenderse. Y sin duda de ello, señor, no sé qué ha venido a hacer aquí. Raúl manoseaba nerviosamente sus guantes. ¿Cuánto hace que conoce a ese genio? ¿Hace unos 3 meses? Sí, hace ya 3 meses que empezó a darle lecciones. El vizconde extendió los brazos con gesto amplio y desesperado, y luego se dejó caer con el abatimiento. El genio le da lecciones. ¿Dónde? Ahora se ha marchado con él. No sabría decírselo, pero hace 15 días era en el camerino de Christine. Aquí sería imposible. Es un piso demasiado pequeño. La casa entera les oiría. Mientras que en la ópera a las 8 de la mañana no hay nadie. No molestan. ¿Comprende? Comprendo, exclamó el vizconde, abandonando tan... Bueno. Al atravesar el salón, Raúl se confrontó frente a la doncella y por un instante tuvo la intención de interrogarla, pero creyó sorprender una ligera sonrisa en sus labios. Pensó que se burlaba de él. Huyó a casa. ¿No sabía ya suficiente? Había querido informarse. ¿Qué más podía desear? Alcanzó el domicilio de su hermano a pie en un estado lamentable. Hubiera querido castigarse golpeándose la frente contra las paredes, haberse creído con tanta inocencia, en tanta pureza, haber intentado por un momento explicarlo todo con una ingenuidad, con una sencillez de espíritu, con un inmaculado candor. El genio de la música ahora ya lo conocía, lo veía, debía tratarse sin duda de algún dernosillo, buen mozo que cantaba con consentimiento. Ah, qué miserable, pequeño, insignificante y necio joven era el vizconde de Chagny, pensaba enfurecido Raúl. Y ella, qué criatura tan audaz y satánicamente astuta. De todas formas, esta carrera por las calles le había hecho bien, refrescando un poco las ideas alocadas que le rodeaban por la cabeza cuando entró en su habitación, pensando tan solo en tumbarse en la cama para ahogar sus sollozos. Pero su hermano estaba allí y Raúl se dejó en sus brazos caer como un bebé. Paternalmente, el conde lo consoló sin pedir explicaciones. Por otra parte, Raúl hubiera dudado en contarle la historia del genio de la música. Si hay cosas de las que uno no se vanagloria ahora, hay otras en las que se sufre demasiada humillación al ser compadecido. El conde llevó a su hermano a cenar a un cabaret. Sumido en un estado de desolación, es probable que Raúl hubiera declinado la noche anterior. En el camerino del Bois, la dama de su pensamiento había sido vista en galante compañía en un principio. El vizconde se negó a creerlo, pero luego los detalles fueron tan concretos que ya no protestó. Al fin de cuentas, no se trataba de la aventura más trivial, parecía aspirar profundamente el aire helado de la noche. Había un maravilloso claro de luna. La habían reconocido perfectamente. En cuanto a su acompañante, en tan solo habían distinguido una vaga silueta en la sombra. El carruaje iba al paso de un camino desierto detrás de las tribunas de los Champs. Raúl se vistió con frenesí, dispuesto ya para olvidar su tristeza y lanzarse, como vulgarmente se dice, en los torbellinos del placer. Pero ay, fue más bien un triste convencional, y tras dejar un cuarto al conde se encontró hacia las 10 de la noche en un coche de alquiler detrás de las tribunas de los Champs. Había un frío de perros, la carretera parecía desierta y la iluminación bajo la luna dio al cochero la orden de esperarle pacientemente en el rincón de una pequeña avenida adyacente, y lo más disimuladamente posible comenzó a caminar.
No hacía aún media hora que estaba deslizándose a este sano ejercicio cuando el carruaje que venía de París giró al fin de la carretera y tranquilamente al paso de un caballo se dirigió hacia donde Raúl estaba. Pensó inmediatamente, es ella, y su corazón comenzó a latir con golpes sordos como los que ya había en su pecho cuando él oyó la voz de ese hombre detrás de la puerta del camerino. Dios mío, cuánto la amaba. El carruaje seguía avanzando. Él permanecía inmóvil, esperaba. Si se trataba de ella, estaba decidido a saltar a la cabeza de los caballos. Costara lo que le costara, quería tener la conversación con el ángel de la música. Algunos pasos más y el coupé iba más a pasar enfrente a él. No dudaba de absoluto de que fuera ella. Una mujer en efecto asomaba la cabeza por la ventanilla. Y de repente, la luna la iluminó con una pálida aureola. ¡Christine! El sagrado nombre de su amor le brotó de los labios y del corazón. No pudo retenerlo. Dio un salto para retenerlo, ya que aquel nombre, arrojado a la cara de la noche, había sido como la señal esperada de una embestida furiosa del carruaje. Y pasó ante él sin que tuviera para poner la ejecución de su proyecto. El cristal de la puerta había vuelto a cerrarse, la silueta de la joven había desaparecido y el cupé tras el que corría no era ya más que un punto negro sobre la carretera blanca. Siguió llamándola Christine. Christine. Nadie le contestó. Se detuvo en medio del silencio. Lanzó una mirada desesperada al cielo y las estrellas. Golpeó con el puño su pecho inflamado. La amaba y no era correspondido. Con la vista nublada observó aquella carretera desolada y fría y la noche pálida y muerta. No había más frío. Nada más muerto que su corazón. Había amado a un ángel y despreciado a una mujer. ¿Cómo se ha reído de ti, Raúl? La pequeña hada del norte, ¿no ves que le resulta inútil tener una mejilla tan fresca, una frente tan tímida y dispuesta siempre a cubrirse con un velo rosa de pudor? Si luego se pasea la noche solitaria en el interior de un cupé de lujo en compañía de un misterioso amante, ¿no tendrían que haber límites sagrados para la hipocresía y la mentira? ¿Acaso deben tenerse los ojos claros de la infancia cuando se tiene el alma de una cortesana? Ella había pasado de largo sin contestar a su llamada. Pero también porque había tenido él que cruzarse en su camino. ¿Con qué derecho había alzado de repente el reproche de su presencia ante ella para que no le pedía nada más que el olvido? Vete, desaparece, no cuentas. Pensaba en morir y tenía 20 años. Su criado le sorprendió con la mañana sentado en la cama. No se había desnudado y el criado temió alguna desgracia al verlo. Era de tal desolación de su rostro. Raúl le arrancó de las manos el correo que le traía y había reconocido una carta de papel, una letra. Cristina decía: Amigo mío, no falte pasado mañana a medianoche al baile de máscaras de la ópera, a medianoche al saloncito que está detrás de la chimenea del Gran Foyer. Espéreme de pie cerca de la puerta que conduce a la rotonda. No hable de esta cita con nadie. Póngase un dominio blanco bien enmascarado. Si alguien lo reconoce puede costarme la vida. Christine.